Una vez terminada la explicación de las partes y componentes del formateador, vamos a trabajar con el diseño de un formato. Para ello vamos a realizar la creación de un formato de remisión al cliente. Tenemos ahorita en pantalla un ejemplo del formato a diseñar. Como vemos, cuenta con la parte de un logo, los datos del cliente, el contenido de la remisión, un área de totales y hasta abajo trae también un pie que es el logo nuevamente. Vamos a explicar a través de esta parte en el video de cómo diseñar este formato. Como sabemos, el diseño del formato lo vamos a hacer en nuestro sistema administrador. Para ello debemos tener abierta la aplicación, abierta la empresa y vamos a trabajar en el formato. Vamos a entrar a él desde el menú de procesos en la opción formateador y elegimos facturación. Una vez que abra nuestra ventana, lo recomendable es maximizarla para poder tener completa la visualización del formato que vamos a diseñar. Iniciemos con el ejemplo de la creación del formato de remisión. Primer paso, vamos a dar clic en la opción de nuevo informe. Esta la vamos a encontrar dentro del menú archivo en la carpeta de diseño. Entramos al menú archivo y elegimos nuevo informe. Esto nos aperturará en el formateador una nueva área de trabajo. En el siguiente paso, es importante que antes de empezar a llenar nuestro formato con datos, configuremos la página del reporte, ya que si no se hace así y posteriormente la modificamos, los cambios en la configuración van a provocar que nuestros datos se muevan y pierdan el diseño que ya se había creado. Los datos más importantes a configurar son el tamaño del papel y los márgenes. Para poderlos configurar vamos a entrar al menú de archivo, buscamos la opción configurar página y empezamos por cambiar el tamaño del papel. Para ello vamos a pasar a la pestaña que dice tamaño del papel y en la selección vamos a buscar la opción de Leather. Una vez que la ubicamos, la seleccionamos y posteriormente vamos a cambiar a la pestaña en márgenes. Entonces vamos a dejar este margen predeterminado, vamos a ver cómo funciona y en caso de que se tenga que ajustar, posteriormente entraremos a esta sección. Guardamos nuestros cambios dando un clic en el botón aceptar. El siguiente paso es indicar el conducto de datos maestro a nuestro formato. Esto lo vamos a hacer desde el menú de informe en la opción datos. Aquí nos mostrará los conductos de datos que se refieren al módulo de facturación. Vamos a escoger la opción de documentos facturación, ya que en ella se encuentran los datos que se capturan al momento de dar de alta una remisión. Damos a aceptar y va a quedar asignado por default este conducto de datos. El siguiente paso es colocar las etiquetas que tienen que ir en el encabezamiento de nuestro reporte. Esto vendría siendo el logotipo y el nombre del documento que se va a imprimir, así como el número de documento. Vamos a visualizar nuevamente el formato para ver qué es lo que vamos a asignar. Vamos a empezar a diseñar la parte del encabezado y el título, que es donde viene el logo, el nombre del documento y el número. Posteriormente asignaremos las etiquetas para nombre del cliente, RFC y dirección. Vamos a regresar a nuestro formateador. Como mencionamos, vamos a iniciar con la parte superior del formato. Para ello va a ser necesario agregar la banda de título. Lo haremos desde la opción de informe, título. Aquí en el área de título es donde vamos a agregar el logo, también el nombre del documento y el número. Se agrega en la sección de título, ya que solamente requerimos que aparezca en la primera página. Vamos a desplazar la barra de título para ampliarla un poco. Esto se logra posicionando el puntero del mouse sobre la línea y cuando vemos que cambia la imagen a dos flechas es cuando podemos dar un clic y arrastrar la barra hacia abajo.
El siguiente paso va a ser agregar el logo. Para ello vamos a agregar el componente de imagen. Damos un clic en el componente y después un nuevo clic en el área del título donde queremos que aparezca el logo. Basta con dar un clic para que se aparezca el componente. Ahora vamos a agregar la imagen. Las características para agregar una imagen como tipo logo son que el archivo debe estar en formato JPG y debe de tener una buena nitidez. Para poder asignar ya el logo en el componente es importante saber dónde tenemos nuestra imagen. Para asignar la imagen seleccionamos el componente, posteriormente damos clic con el botón derecho del mouse y escogemos la opción que dice imagen. Se mostrará una carpeta de búsqueda. En ella vamos a ubicar el lugar donde tenemos asignado nuestro archivo y una vez que lo localizamos se selecciona y le damos un clic a la opción abrir. Como vemos aquí el logo se muestra de manera cortada. Esto es porque el componente de imagen es más pequeño que el tamaño de nuestra imagen. Vamos a tener que configurar el componente para que se vea de mejor manera. Hay una opción que sirve para ajustarlo al tamaño. Para ello damos clic con el botón derecho del mouse y elegimos la opción tamaño automático. Con esto vemos que se amplía. Si el logo es muy grande tendremos que reducirlo un poco. Por ejemplo, aquí se muestra un poco grande. Vamos a reducirlo. Para ello vamos a activar dos opciones más. Damos clic con el botón derecho y damos clic en la opción que dice estirar. Nuevamente damos clic con el botón derecho y elegimos la opción mantener relación de aspecto. Estas dos opciones lo que harán es que cuando ustedes estiren el logo mantenga una proporción adecuada. Esto hará que no se vea deforme. Entonces, si nosotros lo reducimos, vemos que también reduce de abajo. Entonces nada más hay que ir modificando un poco el tamaño. Si jalamos desde la esquina, pues se amplía del mismo modo. Vamos a dejarlo de este tamaño. Bien, si quisieran ustedes asignar un tamaño o una medida en específico, damos clic con el botón derecho del mouse encima del componente y elegimos la opción que dice posición. Aquí en posición nos indicará el tamaño que maneja nuestra imagen. Aquí nos dice cuánto tenemos de ancho y cuánto tenemos de alto. Si queremos aumentar, pues basta con darle doble clic encima de la opción de aumento o de reducir. Asimismo nos muestra la posición en la que se encuentra en el formato, cuánto a la izquierda y cuánto arriba. Vamos a dar clic en cancelar y listo. De este modo agregamos la imagen. Vamos ahora a agregar una etiqueta, esto con el fin de poner la leyenda que dice remisión a cliente. Damos un clic en el icono llamado etiqueta y posteriormente un clic en el área donde queremos que imprima. Vemos que nos asigna un componente llamado label 1. Vamos a editar el nombre para que aparezca la palabra remisión. Esto lo haremos desde la barra de edición que se encuentra del lado izquierdo. Aquí vemos que dice label 1, borramos este dato y escribimos la palabra remisión a cliente. Para que se guarde el campo, solamente damos un clic en otra área y queda asignado el dato. Por el momento, para nuestro diseño solamente vamos a agregar etiquetas. Posteriormente cambiaremos ya el tipo de fuente, el tamaño y también pondremos las negritas. Vamos ahora a diseñar la siguiente área. Veamos nuestro formato. Estaríamos trabajando ahora con la parte de los datos del cliente. Estas se van a asignar en la banda del encabezamiento. Estos datos que asignaremos serán las etiquetas para nombre cliente, RFC y dirección.
regresemos a nuestro formato y como mencionamos, esto lo haremos dentro del encabezamiento. Para esto vamos a ampliar la banda de encabezado, damos un clic y arrastramos hacia abajo y listo. Agreguemos entonces ahora nuestras etiquetas. Podemos ir agregando una por una y posteriormente editar, o podemos agregarlas todas y al final cambiar los datos. Vamos a poner entonces las etiquetas. Esta va a corresponder al campo de nombre. Agregamos una más que va a ser para el RFC y una tercera que será para la dirección. Vamos a editar los campos, presionamos o damos clic sobre el label 2. Vamos a cambiarlo por la palabra nombre cliente. El siguiente campo, el label 3, vamos a asignarle el dato de RFC y al label 4 le pondremos el nombre de dirección. Vamos a revisar nuevamente el formato para ver si necesitamos algún otro campo dentro del encabezado. Vemos que después de la dirección vienen los datos de cantidad, descripción, precio unitario e importe. Estos también van a formar parte del encabezamiento. Entonces regresemos a nuestro formato para agregarlos. Agregaremos 4 etiquetas más. Y las vamos a distribuir a través del formato. Posteriormente las editaremos. Vamos a seleccionar el label 5 y vamos a cambiarle el nombre para asignar el campo de cantidad. Ahora haremos lo mismo con el label 6, pondremos la palabra descripción, el label 7 para el precio unitario y en el label 8 el importe. Revisemos nuevamente el formato para ver qué sigue en nuestro diseño. Vamos a ver que ahora tenemos el desglose de la remisión, donde se jalan ya los datos que se van a agregar a la impresión. Entonces vamos a asignar esta área al formato. Esta área se va a agregar en la parte del detalle. Como es un desglose, necesitamos asignar un subinforme o subreporte. Damos un clic en la herramienta de informe y después damos un clic dentro de la banda de detalle. Esto nos agregará un subreport 1, el cual menciona que no se le ha asignado un data pipeline. Eso quiere decir que no tiene un conducto de datos asignado, es decir, un componente que no tiene de dónde va a tomar la información. Vamos a asignarle los datos que va a tomar. Eso lo haremos en la barra de edición y vamos a seleccionar la tabla de documentos, partidas, facturación, ya que el desglose de la remisión serán las partidas. Con ello vemos que ha cambiado el nombre y también vamos a notar que en la parte inferior nos agregó una pestaña llamada Subreport 1, documentos, partidas, facturación. Para poder editar y poner los campos que necesitamos para el subreporte, debemos cambiar a esa pestaña. Para ello vamos a dar un clic y veremos cómo cambia la visualización. Ahora tenemos una nueva área de trabajo con nuevas bandas en las cuales vamos a trabajar. En este caso solamente vamos a agregar unos componentes que van a jalar los conductos de datos o la información que necesitamos. Es por ello que no necesitamos las bandas de título ni la de sumario. Vamos a quitarlas. Esto lo haremos desde el menú de informe
Buscamos la sección título y damos un clic, vemos que desaparece y repetimos la operación con la opción de sumario. Vamos a diseñar ahora el área de las partidas. En este caso no necesitamos etiquetas, ya que lo que necesitamos es jalar datos de la base de datos. Para ello vamos a ocupar el componente llamado dbTexto, damos un clic en la herramienta y vamos a asignar 4 de estos componentes. Tratemos de asignarlos estimadamente en la posición donde pusimos los anteriores, que fueron los títulos. Aquí hay que calcular, todavía no vamos a asignarlos exactamente en el lugar, eso se mostrará posteriormente. Ya que hemos asignado nuestros componentes de dbTexto, vamos a asignarle el conducto de datos que van a tomar. Seleccionamos el primero llamado dbText1, vemos que ya trae por default en la barra de edición direccionado el dato maestro, que es documentos, partidas, facturación. Vamos a buscar en el campo de datos, que es la sección que viene a la derecha, el campo de cantidad. Aquí lo encontramos. Vamos ahora a asignar el campo de descripción o nombre del producto. Buscamos entre los campos que vienen aquí. Estos campos corresponden a los datos que se capturan al momento de dar de alta una partida dentro de nuestro módulo de facturación. Entonces aquí tenemos nombre producto y ya está. Ahora vamos a buscar el precio unitario. Seleccionamos el dbText3 y realizamos el mismo procedimiento. Buscamos dentro de los campos hasta encontrar la opción de precio unitario. Aquí lo tenemos, precio o costo unitario. Y por último vamos a buscar la opción de importe. Vemos que no viene importe. Como vemos, dentro de nuestro listado no viene el dato importe. Esto quiere decir que en la tabla no se encuentra, por lo tanto deberemos calcularlo. Vamos a dar un clic afuera y vamos a eliminar este componente. Para eliminar un componente basta con seleccionarlo y con la tecla de suprimir podemos darlo de baja. Aquí hemos asignado unos dbTextos, vamos a dejarlos por el momento así y vamos a regresar nuevamente al área principal. Para eso buscamos la pestaña que dice principal y damos un clic en ella. Bien, aquí para contemplarlo, los datos que acaban de poner se encuentran dentro de este subreporte y se van a editar, recordémoslo, dentro del subreport 1. Revisemos nuevamente el diseño del formato para ver qué debemos asignar ahora. Vemos aquí que posteriormente al desglose de la remisión encontramos los datos de subtotal, IVA y total. Vamos a trabajar con ellos. Debemos agregar primeramente una banda nueva que es la de sumario. Para eso damos un clic al menú de informe y buscamos la opción sumario. Podemos mover el formato, tenemos una barra de desplazamiento, o si tienen un mouse con scroll, pues con el scroll del mouse. Vamos a agregar estos datos de subtotal, IVA y total en la banda que se agregó al último llamada sumario. Para ello, primeramente vamos a ampliarla. Una vez que la hemos ampliado, vamos a agregar primeramente 3 etiquetas y posteriormente 3 dbTextos. Agregamos una etiqueta, la segunda y la tercera. Y ahora agregamos los 3 dbTextos enfrente de cada una de las etiquetas que acabamos de poner.
ahora vamos a editarlos. Empecemos por el label 9, le cambiamos el nombre y le vamos a poner la palabra subtotal. Hacemos lo mismo con el label 10 y este se llamará IVA. Y el label 11 que se llamará total. Ahora vamos a direccionar los db-textos. Seleccionamos el db-texto y vamos a buscar el campo de subtotal. Lo encontraremos como importe neto. Nos desplazamos entre los campos y vamos a buscar el que dice importe neto. Se asigna. Ahora haremos lo mismo con el que corresponde al IVA y este se llamará importe IVA. Igual nos podemos desplazar y lo asignamos. Y por último el total, que se encuentra como el campo importe total. Los hemos asignado. Vamos a verificar nuevamente nuestro formato, que es lo que necesitamos ahora agregar. Nos desplazamos hacia abajo y vemos que al final tenemos nuevamente el logo de especial. Este lo vamos a agregar entonces a nuestro formato. Cambiamos al administrador y este se va a agregar en la sección de pie, ya que necesitamos que se aparezca en todas las páginas que se impriman. Ampliamos un poco la banda de pie y vamos a agregar nuevamente un componente de imagen y damos clic en el área del pie. Seleccionamos la imagen y vamos a agregar el archivo. Recordemos, damos clic encima, opción imagen, y vamos a buscarlo en donde lo tengamos guardado el archivo. Lo seleccionamos y damos un clic en la opción abrir. Vamos a acomodarlo. Recordemos las opciones: clic derecho, vamos a dar la opción mantener relación de aspecto, luego nuevamente clic derecho y la opción que dice estirar. Como vemos, esto lo hace pequeño, entonces nada más vamos a tratar de hacerlo un poquito más grande y listo, ya ha quedado agregado. Hasta aquí tenemos ya el bosquejo principal del formato. Nos falta agregarle lo que es o lo que le da la parte llamativa visual, que es el formato, agregarle algunas líneas y también poner en negrito ciertos datos, así como alinearlos. Vamos a trabajar ahora con ello. Como vemos, aquí ya tenemos el bosquejo principal. Podemos ver una vista preliminar. Para ello tenemos una herramienta en el sistema que se llama vista preliminar. Es esta pestaña que está en la parte superior. Damos un clic en ella y vamos a visualizar ya una vista previa de nuestro formato. Aquí estamos en la opción de vista previa. Esta pestaña nos sirve para ver la presentación preliminar del formato que estemos construyendo en la carpeta de diseño. Podemos trabajar un poco con las herramientas que aquí vienen. Tenemos aquí, para poder verlo más amplio, este botón de ancho de página nos lo hará más ancho. Vemos que tenemos ya el logo, algunas etiquetas y nos jala los datos de unos productos, los importes y el pie. Entonces vamos a continuar. Aquí tenemos una vista previa. Si lo comparamos con el formato que vamos a diseñar, pues todavía no se parece un poco en cuanto a bosquejo, pero a presentación pues todavía nos falta un poco. Vamos a regresar a la pestaña de diseño para continuar con nuestro ajuste al formato. En esta parte es aconsejable guardar ya el formato. Para esto lo vamos a hacer desde el menú de archivo en la opción guardar. Nos mostrará una ventana de búsqueda. Aquí nosotros debemos decidir en dónde queremos guardarlo. Por el momento lo vamos a guardar en el escritorio y le vamos a poner un nombre: remisión _cliente, y damos un clic en la opción guardar
y va a quedar guardado el formato. Vamos a empezar con la parte de ajustes al formato. Empezamos con la opción de remisión a cliente. Vemos que no, el formato venía en negritas, entonces vamos a seleccionarlo y para ponerlo en negritas en la barra de herramientas, en la sección de formato, vamos a presionar el botón de negritas y con esto cambia. Como vemos, ya se ve más oscuro la palabra remisión a cliente. Vamos a tratar de ajustarla un poco para que no se vea cortada. Para esto seleccionamos el componente, damos clic con el botón derecho y vamos a quitar la opción de tamaño automático. Esta opción de tamaño automático funciona para que el componente crezca o se reduzca de acuerdo al dato que va a contener. En este caso vamos a ampliarlo un poco más, entonces nos posicionamos del lado derecho, vamos a ver que tenemos 3 punteros o 3 círculos, nos posicionamos en el del medio y cuando la flecha cambie a 2 puntas damos un clic y arrastramos sin soltar el clic para que se haga más grande. Con esto le damos un espacio más amplio de impresión y ya no se van a cortar las letras. Vamos a agregarle enfrente un db texto para poder jalar el número de documento. Damos un clic a la herramienta db texto y soltamos enfrente de la palabra remisión a cliente. Como vemos, aparecen negritas. Esto es porque el componente toma el formato del último componente seleccionado. Entonces vamos a asignarle el conducto de datos. Para asignar el conducto de datos vamos a cambiar a la banda de edición y vamos a buscar en el listado el que dice número documento. Desplazamos hacia abajo y aquí aparece número documento. Lo seleccionamos y ya está asignado. Vamos también a alinearlo, que quede alineado hacia la derecha. Vamos a dar un clic en el componente y así. Esto es para que no se encime, en caso de que esté grande, no se encime sobre la palabra remisión a cliente. Como vemos, no está totalmente ajustado. Aquí se muestra una línea que muestra el ajuste, esa línea que se muestra en color azul. Vamos a agregar una barra que conocimos anteriormente, que es la de alineación. Esta la agregamos desde el menú ver, en la opción barras de herramientas y se llama alinear o espaciar. Esta barra nos va a ayudar para poder alinear nuestros componentes, para que nos queden centrados o justificados hacia algún lado en específico, para no tener que estar calculando las distancias. Vamos a ocupar el componente de alinear abajo. Para poder utilizar el componente de alinear abajo, vamos a seleccionar uno de nuestros componentes, en este caso la etiqueta. El primero que seleccionamos es de acuerdo al que queramos que se alinee el segundo. Entonces seleccionamos la etiqueta, después vamos a presionar en nuestro teclado la tecla Shift y damos un clic encima del siguiente componente a alinear. Ya que se encuentran seleccionados ambos, vamos a dar un clic en la barra de alinear abajo y listo. Con esto estamos garantizando que están alineados a la misma altura. Si queremos centrarlo con el logotipo, podemos hacerlo. Para esto seleccionamos primero el logo y después el campo de remisión al cliente y después el número. Y vamos a presionar la herramienta de alinear al medio. Como vemos, se desplazaron y ya están en medio del logotipo. Vamos a reducir un poco el área de título. Para esto vamos a desplazar la banda hacia arriba que tope con el campo del logo. Esto es para ir reduciendo espacios. Vamos ahora a alinear las etiquetas de nombre de cliente, RFC y dirección a la izquierda del logo. Entonces seleccionamos el logo y ya sea dando Shift y clic encima, vamos a seleccionar estos campos y presionamos la barra de desplazamiento a la izquierda. Ya están alineados. También vamos a recorrerlos hacia arriba. Seleccionamos nombre cliente y podemos hacerlo, si queremos desplazarlo solamente un poco, presionando la tecla de control y el botón de la flecha hacia arriba.
Si vemos, se va desplazando uno por uno. Con esa altura es suficiente. Vamos ahora a cambiarlos a negritas. Podemos seleccionar múltiple, para eso damos un clic en el área de afuera y sin soltar el clic desplazamos el mouse encima de los tres componentes que queremos seleccionar, y con esto se selecciona múltiple y presionamos ahora el del formato para cambiar a negritas y ya están. Vamos a recorrer los campos un poco, vamos a subir el RFC, podemos hacerlo nuevamente con control y flechitas, de modo que se muestren más juntos. Ahora vamos a agregar los db textos para que jalen el dato del nombre del cliente, el dato del RFC y los campos que son de la dirección. Y agrego un db texto. Doy un clic en frente del nombre cliente y vamos a buscar en el conducto de edición el campo de nombre cliente. Aquí está, nombre cliente. Vamos a verificar que tenga ya sea el tamaño automático o en su defecto ampliarlo. Como no tiene tamaño automático, vamos a nosotros a ampliarlo hasta donde queramos que deje de imprimir, de este modo, y vamos a alinearlo hacia abajo. Entonces seleccionamos nombre del cliente y posteriormente el db texto y presionamos el botón de alinear abajo. Con eso están alineados. Vamos a realizar el mismo proceso, pero ahora con el RFC. Agregamos un nuevo db texto, un clic enfrente de la palabra RFC. Vemos como el último que seleccionamos estaba en negritas, tomó las negritas. Vamos a quitar las negritas y vamos a buscar ahora el conducto de RFC en el campo de edición. Listo, RFC, y lo asignamos. Ampliamos nuevamente el campo y vamos a alinearlo. Seleccionamos RFC, después el db texto y alineamos abajo. Y ahora la dirección, pero antes de agregarlo vamos a ver de qué modo quieren que se imprima esta dirección. Cambiamos un poco al formato de remisión y vamos a ver, tenemos la calle, después un espacio, el número y posteriormente un espacio y la colonia. Entonces vamos a agregar 3 db textos. Tenemos el primero que es para la calle, quitamos las negritas. El segundo dejamos un espacio y este va a ser para el número, y el tercero un espacio más y será para la colonia. Vamos a seleccionar el de dirección y bueno, seleccionamos los otros tres para ajustarlos, y ahora vamos a asignarlos. Seleccionamos el db texto 10 y buscamos en nuestro campo de edición el de calle. Lo asignamos, vamos a ampliarlo de modo que no se encime con el db texto 11. Seleccionamos ahora el db texto 11 y este va a ser el del número. Busquemos si viene como número o tal vez venga como otro dato. Número exterior, aquí está, y lo asignamos. Ahora vamos a asignar la colonia. Vamos a recorrer un poco hacia la izquierda el db texto 12, ya que el campo de número pues no es muy amplio, pero el nombre de la colonia sí puede serlo. Seleccionamos ahora el db texto 12 y vamos a agregar el campo de colonia. En este caso está como asentamiento y lo ampliamos también. Vamos ahora a acomodar los títulos de las partidas. Vamos a ponerlos en negritas, para eso seleccionamos múltiple, todos, y ahora cambiamos el formato a negritas. Vamos a subirlos un poco hacia arriba. Esto podemos hacerlo, como les mencionaba, con las teclas de control y flechitas. Esto es porque vamos a agregarle un rectángulo alrededor, ya que el formato así nos lo muestra, un rectángulo en esta área. Para agregar el rectángulo vamos a utilizar el componente de figura. Damos un clic en él
y después damos un clic en el formato para que se agregue. Como vemos, se agrega un cuadro, entonces vamos a alinearlo con el logo. Entonces seleccionamos el logo y luego el cuadro y lo recorremos a la derecha. Ahora, para hacerlo rectángulo basta con ampliarlo. Para eso damos un clic en la parte media del lado derecho y sin soltar el clic arrastramos el mouse alargándolo al tamaño que nosotros necesitemos. Aquí está. Vamos a reducirlo. Podemos hacerlo hacia abajo y podemos subirlo con control y flechitas, de modo que veamos todo el contorno del rectángulo. Vamos a reducirlo nuevamente para que quede al tamaño de las etiquetas. Bueno, en este caso aquí se muestra el rectángulo, pero como vemos nuestras etiquetas quedaron atrás. Lo que vamos a hacer es enviar hacia atrás el rectángulo para que las etiquetas queden encima de él. Entonces seleccionamos el rectángulo, después damos clic con el botón derecho del mouse encima y vamos a buscar la opción que dice enviar al fondo. Como vemos, hay dos enviar al fondo. Vamos a elegir el último y listo. Ahora está al fondo y nuestras etiquetas están en la parte superior. Vamos a alinear las etiquetas a la parte media del rectángulo. Para eso seleccionamos el rectángulo primero y con Shift vamos dando clic en cada una de las etiquetas. Vamos a utilizar la herramienta de alinear al medio. Y listo, ya están al medio. Vamos ahora a ver cómo se ve nuestra vista preliminar. Vamos a cambiarlo a que se vea toda la página con este botón. Y como vemos, ya está tomando mejor forma. Lo ampliamos un poco y toda el área del encabezado ya se ve más presentable. Regresemos a la pestaña diseño para acomodar las partidas. Vamos a recorrer el subreporte al inicio del encabezado, al inicio de nuestra banda. Debe quedar pegado al inicio y recorremos también el detalle de este modo. Ahora vamos a acomodar los campos de las partidas. Para esto vamos a cambiar nuevamente a subreporte 1, donde vienen los campos de los db-textos que necesitamos ajustar. Cambiamos y vamos a alinearlos. Esto es el mismo procedimiento. Seleccionamos uno y después los demás con Shift y vamos a alinearlos hacia abajo. Bien, ahora ya que están alineados, vamos a pegarlos hasta arriba de la banda. Esto se realiza con el fin de que no queden mucha separación entre una partida y otra. Si vemos la vista preliminar, aquí se muestra una separación entre la palabra activo fijo y la segunda palabra, y lo ideal es que queden más juntas. Como vemos en nuestro ejemplo, están más juntas. Entonces este espacio que estamos viendo aquí es porque en el diseño tenemos ese espacio. Lo que haremos será recorrer la banda de detalle y vemos el preliminar, ya se muestran más juntas. Vamos a ver aquí que aparezcan en donde correspondan. Vamos a ver cómo está nuestro ejemplo. Cantidad, la cantidad hacia la derecha, va alineado a la derecha y maneja decimales. Descripción está más hacia la izquierda. Precio unitario también maneja decimales y tenemos también importe con decimales. Vamos a ajustar ese formato. Vamos aquí en el preliminar, cambiemos al diseño y como vemos, nuestra cantidad debe estar alineada a la derecha. Entonces vamos a presionar este botón de alinear a la derecha. Ya está. Ahora cambiemos el formato, porque de acuerdo a nuestro ejemplo, si lo vemos, maneja decimales y nosotros estamos manejando solo enteros. Para poder cambiar este formato y aparezcan decimales, vamos a seleccionar el componente. Posteriormente damos clic con el botón derecho del mouse encima y vamos a elegir la opción que dice formato de visualización.
Aquí nos mostrará los diferentes formatos que puede tomar un db-texto que maneja números. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar el tercero, que dice 1,234.40. Aquí, como vemos, están los decimales y no trae símbolo de pesos. Aquí se muestra un ejemplo de cómo aparecería. En este caso es el número, un separador de miles y un punto decimal. No cambiamos nada, solamente seleccionamos y damos un clic en aceptar y vemos aquí ya se han agregado los decimales. Vamos a realizar el mismo procedimiento con el campo de precio para el costo unitario. Clic derecho, opción formato de visualización, elegimos la del cambio de decimales y le damos a aceptar. También va a ir alineado a la izquierda. Vamos a ver nuestra vista preliminar y es correcto, ya está a la izquierda, pero se ha salido de la impresión de los títulos. Entonces vamos a recorrerlos. Listo, ya quedó el de cantidad. Hagamos lo mismo con el precio de unitario. Para recorrerlo basta con darle un clic y moverlo hacia la izquierda, o bien con control y las flechitas. Nos falta más. Y aquí, como vemos, probablemente se encime con el nombre del producto. Ya quedó y pues sí, se encima. Entonces lo que tendremos que hacer es recortar un poco el campo del nombre del producto, de modo de que no se encime. Hasta aquí va a llegar el nombre y no se encimará. Regresamos a ver la vista preliminar y ya está, pero nos falta el campo de importe. Ahora, para el campo de importe, como no lo tenemos disponible entre nuestros conductos de datos, vamos a calcularlo. Para ello vamos a agregar el componente variable. Este componente variable nos va a ayudar a hacer un cálculo, es decir, una operación. Esta operación será realizar la multiplicación del campo de la cantidad por el precio unitario. De este modo obtendremos el importe. Para ello necesitamos saber cuáles son los componentes que vamos a utilizar en nuestra operación. Sabemos que es el de cantidad 1, pero este a su vez está identificado como un db-texto. En este caso, si vemos en la parte inferior del formato, tenemos aquí donde dice db-text 1. Esto quiere decir que vamos a utilizar el db-text 1 y vamos a ver ahora que db-text corresponde al precio. Lo seleccionamos y ahora es el db-text 3. Entonces nuestra operación va a utilizar el db-text 1 y el db-text 3. Ya que hemos agregado el componente variable, vamos a seleccionarlo y para agregar un código que va a realizar esta operación, vamos a dar clic con el botón derecho del mouse encima y elegimos la opción que dice cálculos. Nos mostrará una ventana para codificar. Vamos a dar un clic en el área izquierda donde se muestra una ventana vacía y nos asignará un campo llamado value. Value quiere decir que ese es el valor de la variable, es decir, que lo que pongamos posteriormente al signo de igual se va a guardar dentro del valor que se va a mostrar en la variable. Aquí vamos a agregar un código, es un código pequeño, db-text 1 punto, la palabra field value. Esto quiere decir que el valor del campo, luego ponemos el signo de operación, el asterisco por, y asignamos ahora el siguiente campo que vamos a multiplicar, que era el db-text 3. Damos db-text 3 punto field value. Y con eso termina la sentencia. No olvidemos agregar al final un punto y coma que indica que se termina la operación o el código. Y vamos ahora a compilar. Compilar se refiere a que va a verificar que la estructura del código que hayamos asignado sea la correcta.
Para compilar vamos a dar un clic con el botón derecho del mouse en esta área blanco y elegimos la opción compilar. Como vemos, al final nos muestra una leyenda que dice compilación completada, 0 errores. Esto quiere decir que lo que pusimos o el código que pusimos en la parte superior está bien. Para guardar nuestro cálculo vamos a dar un clic al botón aceptar y listo, ya estará asignado el código. Veamos la vista preliminar y como vemos ya aquí tenemos un valor 150 y 550. Si vemos 1 por 150 son 150, 1 por 550 son 550, lo cual quiere decir que está funcionando la operación. Aunque como nada más tenemos un ejemplo de unidad, tendremos que comprobarlo ya con más piezas. Regresemos al diseño y vamos a cambiar ahora el formato de visualización de la variable. Para cambiar el formato de visualización vamos a seleccionar primeramente la variable y en el campo de edición vamos a cambiar el valor de string al que dice doble. Ahora esto quiere decir que la variable cambió de tipo cadena a un valor doble. Ahora vamos a cambiar el formato de visualización dando clic con el botón derecho del mouse encima de la palabra variable y buscamos la opción formato de visualización y vamos a elegir la tercera, que es la que muestra los puntos decimales. Damos un clic en aceptar y veamos ahora la vista preliminar. Vemos que ahora ya nos ha agregado el valor de 150 y nos maneja 2 decimales. Regresamos a nuestra pestaña diseño y hemos terminado de trabajar con esta área de partidas. Vamos a regresar a nuestro principal. Como recomendación vamos a guardar nuevamente para que nuestros cambios no se vayan perdiendo. Vamos a trabajar ahora con el área de los subtotales. Aquí, bueno, todos deben de estar en negritas. Como vemos, los subtotales sí manejan moneda, el símbolo de moneda, y trae también el separador de miles. Entonces tenemos que cambiar este formato de visualización. Empecemos por cambiar todos a negritas. Vamos a selección múltiple y ahora cambiamos con el botón de negritas. Vamos a alinear ahora nuestras etiquetas de los totales. Van justificados a la derecha, entonces lo alineamos a la derecha y a su vez justificamos a la derecha. Con eso están ahí. Ahora vamos a ajustar los db-textos correspondientes a los importes. Selección múltiple. Estos van a ir justificados a la derecha y también vamos a alinearlos a la derecha. Listo. Vamos a ajustar que el subtotal esté alineado con su db-texto de subtotal, con el de alinear abajo. Hacemos lo mismo con el de IVA, con la opción alinear abajo, y lo mismo con el total, alinear abajo. Ya está. Veamos la vista preliminar. Ya se muestran alineados. Ahora vamos a cambiarle el formato de visualización. Vamos a pasar al diseño y hagámoslo con el primero, que es el subtotal. Seleccionamos el subtotal, damos clic con el botón derecho del mouse y elegimos la opción de formato de visualización. Aquí, de acuerdo al ejemplo, veamos el ejemplo, indica que tenemos un símbolo de pesos, un separador de miles y un punto decimal. Tenemos que buscar entre nuestro formato de visualización cuál corresponde a este tipo de numeración. Si vemos, aquí tenemos el número 4, tenemos el símbolo de pesos, el número, separador de miles y el punto decimal. Entonces vamos a elegir este, el cuarto, y le damos a aceptar y aquí se muestra. Hagamos lo mismo con los siguientes. Solamente nos permite trabajar sobre estos sectores, que es escolar, primaria, secundaria, profesional, técnico, bachillerato. Son los que
Y listo. Veamos nuevamente la vista preliminar. Ya se muestran diferentes los importes. Aquí veremos el separador de miles hasta que veamos importes en miles. Regresemos a diseño y vamos a ajustarlo un poco de modo de que se muestren más alineados hacia la derecha. Vamos a recorrerlos un poco más a la derecha. Veamos el preliminar. Quedó muy lejos del importe. Regresémoslo. Tal vez nada más con un solo movimiento. Dejémoslo así. Y ahora nos falta la línea. Tenemos aquí en nuestro formato, recordemos, hay una línea. Esta línea tiene el mismo tamaño que este rectángulo. Entonces vamos a agregar esa línea. Para hacerlo vamos a ocupar el componente de línea. Acá está nuestra herramienta línea. Damos un clic y damos un clic y soltamos para que se agregue. Aquí está. Hay dos opciones para poder ampliar la línea. Una es solamente dando un clic en la parte media y arrastrando y tratando de calcularle al tamaño del rectángulo, o podemos ver el tamaño del rectángulo y luego ponerle el mismo tamaño a la línea. Vamos a hacerlo de ese modo. Seleccionamos nuestro rectángulo, le damos clic con el botón derecho del mouse encima y elegimos la opción posición. Vemos cuánto tenemos en ancho, 7.375, le damos a aceptar y vamos a ponerle el mismo ancho a nuestra línea. Damos clic con el botón derecho, opción posición, y era 7.375. Le damos a aceptar y listo, ya tenemos el mismo tamaño. Basta ahora con alinearlos hacia la izquierda para que queden a la misma distancia y ya ha quedado. Del mismo modo vamos a recorrer la banda del sumario para que quede junta y veamos nuestra vista preliminar. Tenemos ya nuestros importes, nuestra línea, y al final tenemos el pie con el logo. Veamos el tamaño de toda la página y aquí está. Como vemos, ya el formato tiene mejor presentación, se parece más a nuestra vista. Vamos a reducirlo un poco para verlo completo. Ahí está completo. Como vemos aquí nada más tenemos un detalle en esta sección. Aquí los subtotales se ven más alineados al importe. Si vemos el de nosotros, pues están más hacia la derecha. Entonces nada más vamos a ajustar un poco estas etiquetas y estos datos. También la etiqueta de especial del final vamos a hacerlo más a la derecha. Aquí nada más ya es cuestión de ir definiendo. Podemos arrastrar con control y flechitas. Vamos a alinearlo más o menos al nombre de importe. El subtotal del mismo modo vamos a recorrerlo hacia la izquierda. Una vez que ajustamos nuestros totales, vamos ahora nada más a desplazar el pie, en este caso la imagen. Vamos a tratar de alinearlo a donde termina nuestro rectángulo. Vemos nuevamente nuestra vista preliminar y ha cambiado la presentación, se ve mejor. Ya en este momento nuestro formato se encuentra terminado. Vamos a guardarlo desde el menú de archivo en la opción guardar, y el paso siguiente será probarlo ya en una impresión.